Bueno, aquí nos dice calcula aproximando a enteros la masa molecular de los siguientes compuestos y nos da trióxido de dinitrógeno, N2O3. Bueno, entonces lo que debo de hacer es mirar en la tabla periódica la masa atómica de los elementos. Entonces, la masa atómica, podemos ver aquí. Entonces, esto sería la masa atómica que tenemos esa parte. Voy a agrandar un poquito. Acá tenemos la masa atómica. Esta es la masa atómica de cada elemento. Entonces, lo que hacemos es, primeramente, colocar aquí el nitrógeno. Entonces va a ser acá nitrógeno. Y vemos el nitrógeno cuánto es su masa atómica. Entonces la masa atómica del nitrógeno que tenemos aquí, esto podemos utilizar 14, acá tenemos 14,00. Entonces podemos utilizar en 14. Por lo tanto aquí vamos a colocar, esto va a ser 14. Como acá hay un 2, este 2 le multiplica entonces por 2. 14 por 2, entonces me va a dar 28 y coloco aquí 28. Hago la misma cosa con el oxígeno. Entonces el oxígeno es igual, vemos la masa atómica del oxígeno. La masa atómica del oxígeno que podemos observar aquí es de 15,99. Podemos redondear a 16. Por lo tanto, aquí sería 16. Y vemos que hay 3. Por lo tanto, aquí por 3. 16 por 3 me va a dar 48. Y esto debo de sumar. Entonces vamos a sumar esto de esta manera. Si quieren pueden hacerlo en su calculadora. Por ejemplo, 28 más 48. Esto me da un valor de 76. Por lo tanto aquí sería 76 UMA sobre mol. Y así iremos haciendo. Por ejemplo, el fosfato de calcio. Vemos acá, ponemos el calcio. Vemos cuánto es su masa atómica. El del calcio. Su masa atómica entonces es de 40. Entonces, aquí sería, esto sería entonces 40. Como acá hay un 3, esto va a ser por 3. 40 por 3 me va a dar 120. Entonces esto va a ser 120. Después tenemos el fósforo. Este 2 que está acá le multiplica también al fósforo y también al oxígeno. Entonces el fósforo tiene una masa atómica. Vamos a ver aquí. 30,9. Podemos redondear a 31. Por lo tanto aquí sería, esto sería entonces 31 por 2. 31 por 2 me va a dar 62. Esto entonces 62. Después tenemos el oxígeno. El oxígeno vimos recién que era 16. Como acá hay un 2 y acá hay un 4, 4 por 2 son 8. Entonces esto debe de multiplicar por 8. Entonces 16 por 8 me da 128. Entonces esto va a ser 128. Y esto debo de sumar. 120 más 62 más 128. Esto me da un valor de 310. Por lo tanto aquí sería 310 UMA sobre mol.
El carbonato de potasio se hace de la misma manera. Entonces, esto van a hacer ustedes. Bueno, aquí me dice escribe la fórmula molecular y calcula su masa molecular. Entonces aquí me dice hipoclorito de sodio. Hipoclorito de sodio es de esta forma. N, que sería corregir un poquito aquí. Entonces aquí sería N, NaClO. Esto es hipoclorito de sodio. Hipoclorito de calcio. Entonces tenemos aquí, voy a ir colocando ya para que puedan hacer. De esta forma. Después tenemos ácido sulfúrico. Entonces el ácido sulfúrico H2SO4. El ácido fosfórico H3PO4. El amoníaco NH3. El dióxido de carbono CO2. El oxígeno tiene atomicidad 2, entonces aquí sería un 2. El cloro también tiene una atomicidad de 2. Entonces aquí debemos hacer la misma cosa que estábamos haciendo. El sodio, entonces aquí el sodio, vemos su masa atómica del sodio. Entonces, masa atómica del sodio es 22,9. Podemos redondear esto a 23. Entonces, aquí sería entonces 23. El cloro, vamos a utilizar 35 el cloro. 35,5, pero utilizaremos 35 nosotros. El oxígeno, vimos ya que era 16. Y esto debo de sumar 23 más 35 más 16 me da un valor de 74. Entonces aquí sería 74 UMA sobre mol. Y así se va a ir haciendo esto. Por ejemplo, el hipoclorito de calcio. El calcio tiene 40. El cloro 35 vamos a utilizar. Pero como acá hay un 2, también le multiplica al cloro. Entonces aquí por 2, esto me va a dar 70. El oxígeno tiene 16. Como este 2 también le multiplica, esto va a ser igual a 32. Debo de sumar 40 más 70 más 32. Y esto me da un valor de 142 UMA sobre mol. Y así se va a ir haciendo aquí. Vamos a hacer este último. Entonces aquí el hidrógeno tiene 1 por 2. Esto me va a dar 2. El azufre tiene 32. Y el oxígeno vimos que era 16. Y esto multiplicamos por 4. 16 por 4 me va a dar 64. Sumamos 2 más 32 más 64. Y esto me da un valor de 98 UMA sobre mol. Entonces, los restantes van a ser ustedes. Aquí nos dice representa en gramos o moles según lo que se indica a continuación. Y aquí tenemos, esto debemos pasar a gramos y esto debemos de pasar a moles. Entonces, aquí podemos enumerar para poder, esto sería el número 1, número 2, número 3, hacemos así, número 4, esto vamos a hacerle el número 5, número 6, 7 y 8. Vamos a trabajar aquí en la parte de abajo.
Entonces hacemos primeramente el número 1, esto sería el dicromato de potasio. Entonces hallamos primeramente, como hicimos en la actividad número 1, el potasio K, vemos su masa atómica. Entonces habíamos aprendido recientemente, pero aquí vamos a fijar otra vez del potasio su masa atómica es de 39,1, ¿verdad? Pero vamos a utilizar 39. Entonces aquí les muestro, ustedes van a ir fijándose en su tabla periódica después. Entonces ya sabemos dónde sacar la masa atómica. Entonces aquí sería, esto sería entonces 39, esto sería acá 39, esto sería el número 1. 39, como acá vemos que hay un 2, esto debo de multiplicar por 2. Entonces 39 por 2 me va a dar 78. Entonces acá pongo 78. Después tenemos el cromo. Y el cromo tiene, a ver aquí, 51,9. Podemos redondear a 52. Entonces aquí sería 52. Esto sería entonces acá 52. Y vemos que acá hay un 2. Entonces por 2 nuevamente aquí. Por 2. 52 por 2 me va a dar 104. 104. Después tenemos el oxígeno. El oxígeno ya vimos hace rato que era de 16 redondeado. Como acá hay un 7, esto va a ser por 7. Entonces 16 por 7 me va a dar 112. Y esto debo de sumar. 78 más 104 más 112. Esto me da un valor de 294. Por lo tanto aquí colocamos 294 gramos sobre mol. Hacemos el número 2. Entonces hacemos el 2. El hidróxido de calcio, entonces hacemos. Entonces el calcio tiene una masa atómica de 40. Por lo tanto aquí esto sería entonces 40. Después tenemos el oxígeno. El oxígeno vimos que era 16. Como acá hay un 2, también esto le multiplica al oxígeno y al hidrógeno. Entonces multiplicamos 16 por 2. Esto me va a dar 32. Esto es 32. Después tenemos el hidrógeno. El hidrógeno es 1. Entonces aquí sería 1. Como el 2 también le multiplica, entonces aquí sería por 2. 1 por 2 me va a dar 2. Esto debo de... Entonces 40 más 32 más 2 me va a dar 74. 74. Pero como tenemos acá un 5 enfrente, esto debo de multiplicar por 5. Entonces esto va a ser por 5. 5 por 74 me va a dar 370. Esto va a ser entonces 370 gramos. Bueno, acá se podría haber hecho también este 40 multiplicar por 5, después este 32 que nos salió acá por 5 y este 2 por 5. Pero nosotros optamos en sumar primeramente y luego el resultado final multiplicarlo por 5,
queda lo mismo. El 3 y el 4 queda a criterio de ustedes. Hacemos el número 5. Entonces acá voy a poner el número 5. Entonces el número 5, el nitrato de amonio, hacemos lo mismo. Entonces el nitrógeno, vemos el nitrógeno cuánto es su masa atómica. Y aquí nos fijamos que es 14. Entonces aquí voy a poner 14. Después tenemos el hidrógeno. El hidrógeno vimos que era 1, pero como acá hay un 4, esto va a ser por 4. Entonces 1 por 4 me va a dar 4. Después nuevamente el nitrógeno, que es 14. Y por último el oxígeno, que vimos que era de 16. Pero como acá hay un 3, este 16 debo de multiplicar por 3. Entonces 16 por 3 me va a dar 48. Va a ser entonces 14 más 4 más 14 más 48. Esto me da un valor de 80. Entonces esto va a ser aquí 80 gramos por mol. Pero me pide que pasemos a mol ese ejercicio. Entonces haremos por regla de 3. Vamos a poner 80 gramos equivale a un mol. Esto equivale entonces a un mol. Y 100 gramos me dice acá. Entonces acá voy a colocar 100 gramos. Esto equivale a X. Y hacemos en cruz. X va a ser igual. Esto 100 gramos por un mol. Todo esto dividido. Entonces esto sobre, ¿verdad? Sobre 80 gramos. Entonces aquí colocamos 80 gramos. Eliminamos gramos con gramos y resolvemos esto. 100 por 1 me va a dar 100 nuevamente. Entonces directamente podemos hacer 100 dividido 80. Entonces esto me da un valor de 1,25. Entonces esto va a ser 1,25 mol. Entonces el sexto van a ser ustedes. El 7 en forma directa podemos hacer también. El 7, por ejemplo, como me piden moles, este 2 que está aquí enfrente y este 4 que está aquí enfrente ya me representa la cantidad de moles. Entonces, en este caso del clorato de potasio, directamente podemos colocarle que es de 2 mol. Y esto sería 4 mol. El octavo, ¿verdad? Entonces de forma directa podemos colocar también esto, porque ahí ya me indica, esto sería 4 mol de ioduro de aluminio. Entonces de esa manera también podemos hacer. El sexto harían ustedes. Acá nos dice resuelve los siguientes problemas en condiciones normales de presión y temperatura, nos dice. ¿Qué significa eso? Que la presión sería de 1 atm y la temperatura de 0 Kelvin. Nuevamente aquí hacemos lo que estábamos haciendo. Dice, calcula el volumen de 20 gramos de amoníaco. Entonces calculamos nuevamente aquí el nitrógeno. Vemos cuánto es su masa atómica.
del nitrógeno. Entonces el nitrógeno, su masa atómica es de 14. Entonces aquí vamos a poner 14. Después tenemos el hidrógeno, que es 1. Como acá hay un 3, esto multiplicamos por 3. Y 1 por 3 me va a dar 3. Esto debo de sumar. 14 más 3 me va a dar 17. Esto sería entonces gramos sobre mol. Esta sería la letra C. La A y la B ya tenemos como ejemplos en el PDF. Bueno, esto debo de pasar a volumen. Entonces 17 gramos, se pongo en regla de 3, tiene 22,4 litros. Esto es en condiciones normales de presión y temperatura. Este valor entonces utilizamos que en 17 gramos ocupan un volumen de 22,4 litros. Después este 20 que está acá colocamos debajo de 17, 20 gramos. Y acá colocamos una X. Esto hacemos en cruz. Entonces esto con esto y esto con esto. Sería entonces 20 gramos por 22,4 litros. Esto debo de dividir. Esto sería sobre aquí. Sobre 17 gramos. O sea, aquí gramos con gramos puedo simplificar. Y esto hacemos en la calculadora. Entonces 20 por 22,4 dividido 17. Esto me da un valor de 26,35. Entonces aquí voy a colocar 26,35 litros. Esto sería entonces el punto C. En el punto D, calcula la masa de 20 litros de hidrógeno. Entonces aquí nuevamente hacemos lo mismo. El hidrógeno es 1 por 2, que me va a dar 2. Entonces esto sería 2 gramos sobre mol. Entonces en 2 gramos ocupan un volumen, ¿verdad?, de 22,4 litros. Ahora colocamos debajo de gramos, colocamos la X y aquí colocamos 20 litros. Nuevamente hacemos en cruz. X va a ser igual a 2 gramos por 20 litros. Todo esto sobre esto, entonces sobre 22,4 litros. Aquí litros con litros simplificamos. Entonces esto me va a dar un valor de 2 por 20 dividido 22,4. Esto es igual a 1,78. Entonces esto es 1,78 gramos. Entonces van a hacer ustedes los siguientes. La letra E se hace como el primero, de la misma forma. La letra F se hace como este segundo, de la misma forma, pero ustedes van a ir calculando la masa molecular y calcular después lo que les pide aquí. Y este último es más o menos de forma directa también ya.